Bueno, pues vamos a empezar, ¿les parece? Vamos a iniciar el estudio del día de hoy y yo creo que vamos a empezar como siempre, ¿no? Con una oración. Y tía, hoy le voy a pedir que haga la oración por este grupo. Padre eterno, Dios todopoderoso, ante tu presencia venimos con un corazón agradecido por todas tus bondades, tus misericordias, el amor que nos muestra, Señor, día con día. Te rogamos, Santo Padre, que en este momento guíes tú a Raúl, Señor, para que a través de él nos des la enseñanza que tú quieres que recibamos. Te damos gracias por estos momentos y te pedimos, Santo Padre, que todas aquellas personas que no se han podido conectar, las traigas tú con bien a su casa y si pueden hacerlo, que se conecten, Señor, para que reciban de tu palabra. Te damos gracias por tu amor, por tus misericordias y te pedimos que nos bendigas en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Oigan, pues ya estamos en el capítulo 22 de Lucas. Estamos a dos de terminar este evangelio y la verdad es que lo que hemos estado viendo durante estos últimos capítulos pues, ha sido muy interesante. Hemos visto mucho acerca de la vida y obra de Jesús, ¿no? Y ahorita, precisamente en este capítulo 22, es un poco extenso. La verdad es que son muchos, muchos versículos. Está dividido en muchas historias y vamos a intentar abarcarlas todas. Pero lo importante de este capítulo es que estamos viendo ya cómo Jesús está preparando el terreno para lo que viene. Estamos viendo cómo prepara este paso que va a dar hacia la salvación de todos nosotros. Y digo, a fin de no alargar mucho el estudio, vamos a empezar con la lectura y les voy a leer los primeros 6 versículos del capítulo 22. La versión que voy a utilizar es la Reina Valera, perdón, la Nueva Traducción Viviente. Y en algunos casos, por ahí utilicé versiones de la Reina Valera. Entonces, pues vamos a leerlo. Dice así: se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamado Pascua. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces, Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no lo estuvieran rodeando. Bueno, en estos primeros versículos me doy cuenta de algo que es muy humano, por así decirlo. Nosotros, digo, cuando tenemos un grupo de amistades cercanas, pues por lo general ese grupo de amistades o ese grupo cercano a ti tiene toda tu confianza. Tú como persona o nosotros como personas somos muy dados a confiar mientras más sean personas más allegadas, pues más confiamos, ¿no? Y este versículo, o estos versículos me enseñan algo que es muy humano, que a veces las traiciones no siempre vienen de lejos, a veces vienen de quienes tenemos más cerca. Judas caminó al lado de Jesús, estuvo mucho tiempo al lado de Jesús, lo vio hacer milagros, lo vio, escuchó su palabra, lo vio hacer muchas cosas maravillosas. Y aún así, lo entregó. Y esto, digo, esta acción de Judas a mí me hace pensar cómo aplica en mi vida diaria, o sea, qué tanto valoro yo realmente a Cristo, o qué tanto lo cambio yo por cosas pasajeras, como hizo Judas, ¿no? Que en este caso fueron unas monedas. Uy, uy, absolutamente nadie nos paga 30 piezas de platas por traicionar a Jesús. Pero ¿saben qué?
lamentablemente, a veces ni siquiera necesitamos hacerlo por cosas de valor para poder traicionar a Jesús. ¿A qué me refiero con esto? A veces nosotros tomamos algunas actitudes que van en contra de lo que Él espera de nosotros. ¿Ustedes creen que se pueda considerar una traición a Jesús cuando priorizamos más el dinero o cuando nos preocupamos por nuestra apariencia o cuando nos preocupamos más por el reconocimiento o cuando vemos más por nuestros propios intereses, ¿no? Antes de intentar hacer la voluntad de Él? Entonces, esas pequeñas acciones que parecen insignificantes y que no tienen tanto valor como 30 monedas de plata, también son traicionar los principios que Jesús nos ha estado enseñando. Y miren, para nosotros es bien facilito, así facilito señalar a Judas y decir, ah, el traicionero, ah, lo que hizo no estuvo bien. Es muy fácil, ¿no? Ver la paja en el ojo ajeno, pero si somos honestos, nosotros también de repente ponemos en negociación nuestra fidelidad hacia Cristo por cosas menos valiosas. Entonces, o algo que no puedo dejar de notar es que esta traición de Judas pues no fue un acto espontáneo, no despertó Judas diciendo, "Ay, hoy voy a traicionar a Jesús", ¿no? Esto, digo, nos lo platicaban el domingo, y esta es una acción que pues, él ya de alguna forma traía una especie de, no sé, no dice por qué motivo traicionó a Jesús, pero se puede entender como que fue un resentimiento que fue creciendo, ¿no? Y de esta misma forma, digo, nosotros en esta actualidad, ah, el mal a veces no entra en nosotros de manera ruidosa. O sea, no lo hace de manera súbita, ¿no? Como dice, no es que el diablo entró en Judas. Cuando entra en nosotros tampoco lo hace de manera intempestiva. O sea, no lo hace así de, con cosas que son muy malas, ¿no? Es más, el mal a veces entra en silencio y empieza aguacates, por concesiones muy pequeñitas. Exacto, por cosas muy sutiles. Por ejemplo, decir, pues fue una mentira sin importancia. O de repente, pues me doy cuenta de que el cuate que me está dando el cambio de las paletas, por ejemplo, me está dando dinero de más y mejor pues, me quedo calladito. O cuando veo algo injusto y prefiero quedarme callado. O cuando veo que una amistad se está alejando de Dios y yo no hago nada al respecto. Ese tipo de cosas sutiles, así pequeñitas, que vamos dejando pasar, es el mal entrando en nosotros. Es esta forma de ir traicionando lo que Jesús espera de nosotros. Y déjenme decirles algo. Estos pequeños versículos de la Biblia que leímos nos enseñan que siempre debemos de estar alerta a lo que dejamos entrar en nuestro corazón. Miren, Judas dejó que el enemigo lo llenara. ¿Se cuenta? Se posesionó de él, ¿no? Y nosotros también corremos ese riesgo. También corremos el riesgo de que se meta en nosotros y que sea dueña de nuestro corazón. Pero déjenme decirles algo. Si permanecemos en oración, si seguimos buscando esta comunión con Dios, pues va a ser más complicado que eso suceda. No estoy diciendo que sean las únicas maneras, hay muchas más. Pero si no perdemos de vista lo que Dios espera de nosotros y seguimos el estilo de vida que Él tiene planeado para nosotros, seguramente va a ser más complicado que perdamos el camino. Ahora, miren, y ustedes digan, bueno, pero ¿cómo, cómo se puede dar? O sea, ¿de qué manera nosotros podemos notar que estamos haciendo las cosas mal? Bien, pues, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, no sé, estamos esperando que nos den un ascenso en el trabajo? Y de repente te llega, ¿no? Te dicen, órale, pues sí, te vamos a dar tu ascenso, pero va a ser comprometiendo tus valores, ¿no?
va a ser participando en actos de corrupción, o va a ser hablando mal de otros, o va a ser haciendo cosas que no debemos. Eso es una forma muy moderna, pero sí moderna, moderna, de vender a Jesús. O cuando también pues, nosotros estamos aceptando cosas que socialmente no están bien, pero preferimos quedarnos calladitos, no manifestar nuestra fe, porque si actuamos, pues, caemos en este riesgo de ser juzgados, ¿no? Eso también es estar negando a Jesús. Y miren, para terminar esta pequeñísima parte del estudio, yo creo que esto que acabamos de leer es una invitación a examinarnos. Y me gustaría hacerles un par de preguntas. Digo, no, no me gustaría que me las respondieran, pero son unas preguntas que nos podríamos llevar para analizarlas durante la semana. Y una pregunta sería, ¿qué estoy permitiendo? ¿Qué estoy yo permitiendo que me tiente a traicionar a Jesús? O si estoy dispuesto a serle fiel incluso cuando algo me cueste. Miren, ya para terminar, actualmente vivimos en una idea de que todo es negociable. Todo lo podemos intercambiar por algo más. Pero estos versículos de Lucas a mí me recuerdan que mi fe no se debe poner en venta, que mi fe no es tan negociable y que debo de ser muy cuidadoso o debemos de ser muy cuidadosos en lo que hacemos, en lo que decimos, pues, para no vender a Jesús, para no cambiarlo por 30 monedas o quizás por algo que ni siquiera tenga el valor de las 30 monedas, ¿no? Esto me llama a pensar estos primeros versículos. Ahora les voy a leer otros versículos más. Estos también son con la versión nueva traducción viviente. Y dice así, voy a empezar a partir del versículo 7. Llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo, vayan preparando la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Y dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron. Él contestó, en cuanto entren a Jerusalén, le saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de la Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deberán preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Aguas aquí, desde aquí ya les está advirtiendo, ¿eh? Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí, en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará, pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traicionará? Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería capaz de hacer semejante cosa. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. O sea, ¿se dan cuenta de lo que estaban pensando? Jesús les dijo, en este mundo
Los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. ¿Les suena parecido eso? Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá de tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. El líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta en la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Ya desde aquí les va diciendo, ¿no? De cómo va a estar el movimiento. Cuando estaba leyendo este pasaje, o ahorita que lo estaba leyendo, de verdad me transporto a esa escena de de la última cena. Yo me imaginé a Jesús preparando así todo con mucho detalle, para aquel momento muy íntimo con sus discípulos, ¿no? Así como que todo tenía como que preparándolo todo, o sea, hasta las palabras que iba a decir. Pero imagínense preparándolo todo a detalle, sabiendo que estaba a punto de entregar su vida. Y aún así, ¿saben? En medio de toda esta tensión y de todo esto que les estaba diciendo, de todo este dolor que se acercaba, Jesús se enfocó en algo, se preocupó por resaltar algo. ¿Qué se preocupó por resaltar? La comunión, la unidad y sobre todo se enfocó en darle un significado profundo al pan y al vino. Si se dieron cuenta, estos versículos que leímos ahorita pues representan lo que normalmente se hace cuando nosotros en la iglesia tenemos la Santa Cena. Es reconocer este nuevo pacto, ¿no? Pero cuando Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Miren, yo lo que lo entiendo, lo entiendo y también lo asimilo como nos lo platicaron el domingo, ¿no? Lo veo como un recordatorio constante de que nuestra fe no se trata de hacer ritos o de tener ritos, sino de tener una relación viva con Jesús. Cada vez que nosotros participamos en esta cena del Señor, que es algo simbólico, yo lo veo como una renovación de nuestro compromiso. Yo lo veo como recordar su sacrificio y sobre todo un llamado a examinar a lo que tenemos nosotros en nuestro corazón y sobre todo vivir agradecidos con lo que Él estaba haciendo por nosotros. Pero nuevamente está esta condición humana. Y a mí realmente pues, me llama mucho la atención cómo los discípulos, después de tratar de intuir con quién iba a traicionarlo, llegaron a otro punto muy banal, ¿no? ¿Y ahora quién va a ser el más importante? Que no hay ningún problema. Híjole, bien humano esto, ¿no? Esto, pues a mí, al final de cuentas, pues sí me confronta, porque todavía hoy habemos muchas personas que seguimos cayendo en esta tentación, ¿no? De compararnos con otros, de hacer las cosas para buscar reconocimiento, de pelearlo, por así decir, por espacios de poder, incluso dentro de la iglesia o en situaciones de nuestra vida diaria. Pero estos versículos nos enseñan que el verdadero liderazgo viene del servicio. Acuérdense que dijo, el más alto primero deberá de ser el más bajo. Cuando él dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve, nos está hablando de manera directa, o sea, no se anda con rodeos, esa palabra es para nosotros. ¿Por qué? Porque nos llama a servir. Pero déjenme decirles algo, servir no siempre es glamoroso. Servir no siempre va a ser algo
¿cómo decirlo? Algo ostentoso, servir no va a ser algo llamativo que resalte. Mm, mm. A veces servir va a ser como lo que dijo Fox, ¿no? A veces servir va a ser que tengamos que hacer cosas que nadie más quiere hacer. Y aún así, hasta en eso hay bendición. Y miren, a veces uno tiene la idea de que servir implica hacer muchas cosas por la iglesia o muchas cosas por los demás. Pero el servicio a veces puede ser muy bonito y puede ser muy grato. ¿Por qué? Pues porque a veces el servicio puede ser escuchar a un amigo en crisis o cuidar de un familiar enfermo o de ayudar a alguien en la calle, ¿no? Que ni siquiera espera ayuda y que tampoco te va a dar las gracias. O servir también puede implicar dar lo mejor de ti en tu trabajo, aunque nadie te lo reconozca. Eso también es servicio. Y miren, estamos en una realidad o estamos en estos tiempos donde se nos empuja, donde se nos presiona a pensar en nosotros mismos antes que todo. Acuérdense de esa frase de primero yo, luego yo y solo yo, ¿no? Y se nos empuja a construir una imagen de nosotros, se nos empuja a acumular logros o se nos empuja a hacer cosas que son personales y que resaltan mucho, ¿no? Pero Lucas, bueno, este evangelio, estos versículos del Evangelio de Lucas, a nosotros nos recuerdan que el camino al reino es totalmente diferente. No, no soy el más grande cuando los demás me sirven, sino cuando yo le sirvo a los demás. Eso es lo que nos está tratando de enseñar Jesús. Y miren, algo bien bonito. También te dice que va a haber una recompensa por tu servicio. Jesús nos promete, o Jesús le promete a sus discípulos, que van a comer y que van a beber con Él en su reino. Y eso, a mí en lo personal, a mí me llena de esperanza. ¿Por qué? Porque mientras aquí sirvo, muy con mis limitaciones y muy con mis peros, pero este servicio a mí me dice que hay una mesa preparada donde voy a poder estar sentado con Él para siempre. Y eso realmente debería ser una motivación para todos nosotros a no rendirnos. Ahora vamos a continuar leyendo. Vamos a leer a partir del versículo 31. Y dice así, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces Jesús les preguntó, entonces Jesús les preguntó, cuando los envía a predicar la buena noticia y no tenían dinero, ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo? No, respondieron ellos. Pero ahora les digo, tomen su dinero y un bolso de viaje. Y si no tienen espada, vendan su manto y compren uno. Pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado, fue contado entre los rebeldes. Así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Mira, Señor, le respondieron, estamos con 2 espadas entre nosotros. Es suficiente, les dijo. Dan cuenta de las palabras de Jesús que sí, ya fueron acá duritas, o sea, ya fueron así de va a pasar esto y ustedes van a hacer esto. Miren, cuando estaba leyendo este pasaje,
Literalmente yo sentía que me estaban hablando a mí. Esa parte de Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandear como trigo, pero yo he rogado por ti. Híjole, me hizo pensar en muchas cosas. De verdad me hizo pensar en varias. ¿A qué me refiero? Yo a veces siento que soy zarandeado. Y todos tenemos pruebas, las tentaciones, muchos estamos tentados a dejarnos llevar por la ansiedad, o muchos sufrimos este orgullo de querer tener el control sobre todo, o incluso cuando estamos cómodos, cuando estamos en esta zona de confort, pues nos adormecemos espiritualmente. Y son como sacudidas que buscan quebrar nuestra fe cuando nos enfrentamos a pruebas y nos recuerdan que aún así, aún ante estas sacudidas y aún ante estas pruebas, Él ora por mí. Y me recuerda, de verdad me recuerda que no estoy solo en esta lucha. Y estoy seguro que cada vez que Él intercede por nosotros, nos da seguridad y nos da mucha fuerza personal. El domingo platicábamos con la persona que predicó, porque se atravesó por una situación muy complicada, porque su esposa pues, estuvo hospitalizada y su esposa está embarazada, ¿no? Y entonces corría este riesgo de que el bebé estuviera en peligro. Y él nos contaba, bueno, la persona que predicó nos contaba sobre pues, todas estas ideas que se te pueden venir a la cabeza, ¿no? Todas estas ideas catastróficas que de repente te pueden llegar a, en momentos difíciles, ¿no? Pero a mí algo que me ha quedado muy claro y que lo he visto y que ha sido palpable y que de verdad lo puedo atestiguar es que no es lo mismo vivir los problemas cuando tienes a Dios en tu vida. De verdad no es lo mismo. Y así como Pedro, a veces pues yo me lleno de confianza, ¿no? En mí mismo y digo, Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. Pero pues en realidad muchas veces, híjole, lo niego con mis actos. ¿A qué me refiero? Pues a veces cuando prefiero quedarme calladito sobre mi fe para no incomodar a nadie. O a veces cuando dejo que el miedo tome las decisiones por mí, ¿no? O cuando elijo hacerlo fácil en vez de hacerlo correcto. Y entonces Jesús ya sabía que Pedro lo iba a traicionar y también sabe que yo voy a flaquear. Y sin embargo, Dios no me desecha. Al contrario, me llama a levantarme, me ayuda a levantarme e inclusive puede ocupar mis caídas para fortalecer a alguien más. Así es como actúa Dios. Eso es algo bien bonito. Cuando leía esto de el que tenga una bolsa, tómela, y el que no tenga espada, venda su capa y compre una, híjole, yo lo leía y decía, bueno, ¿por qué lo dice, no? O sea, a qué viene esta expresión? Y yo estoy seguro que esto que él dice no se trata de una invitación a una violencia, ¿no? A ser violentos, sino que yo lo entiendo como a estar conscientes de que esta misión cristiana que él les estaba encomendando no siempre iba a ser ni cómoda ni segura. Y se interpreta, o yo interpreto esto de la espada como estar preparado en la palabra de Dios. Y estar preparado no de cualquier manera, estar preparado con una fe firme y sobre todo con esta valentía de vivir algo distinto que en este mundo que muchas veces se va a oponer al Evangelio. Y no me van a dejar mentir. ¿Cuántas personas conocen ustedes que por más que les hablen de Dios dicen, no, yo no, yo no quiero escuchar? Lo que Jesús nos está diciendo es que seguirlo o seguir su camino no va a ser algo cómodo y nos está llamando a estar preparados.
Y así como Pedro necesitó pasar por su fracaso para poder aprender a depender de Cristo, yo también, o nosotros también, debemos aceptar que la fe se forja con las pruebas. ¿Quieres saber cómo está tu fe? Supera las pruebas. La ausencia de problemas, la ausencia de dificultades, te pone en una zona de confort. Que cuando viene la primer sacudida de trigo, te desgranas. Bueno, nos desgranamos, perdón. Es que tengo que hablar, tengo que incluirme porque nos pasa todo. Entonces, esto básicamente es lo que nos está enseñando en estos versículos. No sé si alguien quiere comentar algo más. Digo, estamos hablando de un tema bonito, ¿eh? Yo estoy seguro de que si hablamos de testimonios de pruebas, aquí todos, absolutamente todos, tenemos uno. Y hay que recordar eso, ¿no? O sea, estamos llamados a ser probados. Y sí es algo, digo, es algo complicado aprender a aceptar la voluntad de Dios, porque tú no sabes para qué te está usando. Tú no sabes para qué. Tú no sabes de qué manera. Y al final, la, la condición humana te llama a querer tú, a intentar que tú le ayudes a Dios, ¿no? A poner tu aportación, ¿no? En lo que, pero pues no funciona así, ¿no? Entonces, pues sí, hay que aprender a que hay cosas que Dios te pone por algo. Y ya una vez que tú sabes que estás siendo un instrumento para algo, pues bueno, ya sabrás también que tiene algo bueno para ti después. Pues vamos a continuar. Les voy a leer del versículo 39 al 46. Dice así: Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Allí les dijo: Oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Ándale, ahí tienes tu respuesta. Entonces, apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Cuando estaba leyendo esta parte de la Biblia, o cuando lo leí, de verdad sí me pude imaginar a Jesús en el Getsemaní, ¿no? Y estas palabras que les dice de, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga, ¿cómo es? Pero no se haga no se haga mi voluntad, sino la tuya. Híjole, creo que es el remache de lo que estábamos diciendo ahorita. Todos en nuestra vida, todos, absolutamente todos, enfrentamos momentos donde el peso de nuestras decisiones o el dolor o la incertidumbre que tenemos nos abruman, nos cansan, nos hacen pensar que no hay salida, nos aplastan. Y hoy en día podríamos entender esta expresión de la copa amarga, que pases de mí la copa amarga de distintas maneras. ¿Cómo lo podríamos interpretar? Pues como por ejemplo un diagnóstico médico que no estamos esperando, o como la pérdida de un ser querido, o como la pérdida o una crisis financiera que nos deja sin nada, o estar peleando contra cosas que no nos dejan estar tranquilos, cuando estamos peleando con la soledad, o cuando estamos peleando
o cuando ya no tenemos ganas de nada. Digo, ustedes saben a lo que conlleva estas personas que no tienen ganas de nada, ¿no? Y de repente, así cuando analizas en esos momentos, nos descubrimos a nosotros y y nos descubrimos luchando algo como yo lo quiero luchar y no como Dios me lo permite. No sé si me explico. Estamos buscando hacer las cosas en nuestras fuerzas y no como Dios quiere. Y así como los discípulos que estaban dormidos por el cansancio que los embargaba, nosotros también nos cansamos y nosotros también nos distraemos y nosotros también olvidamos a quién tenemos. Pero debemos de recordar algo, mantenernos despiertos para estar en oración, como lo dice él. Y no me refiero a despiertos de no dormir, me refiero a estar atentos en estas situaciones, me refiero a a saber que no podemos con las cosas, pero que hay alguien que sí puede. Y esta parte de la Biblia a mí me recuerda algo muy, muy importante, que aún Jesús, siendo hijo de Dios, también pasó por una noche oscura, pero él eligió confiar en el Padre. Y eso de verdad que debería ser algo eso debería ser algo que nos dé mucha esperanza, porque nuestro dolor o nuestros momentos difíciles no son ajenos a Él. Al contrario, Él entiende que cada vez que lloramos, que cada lágrima que derramamos, cada momento de temor que sentimos y cada oración que, este, que hacemos para pedirle, sabe que estamos dependiendo de Él o sabe que necesitamos de su presencia en nuestra vida. Y miren, ah, creo que la enseñanza principal de esta parte de la Biblia es aprender a no rendirnos. Pero va a haber momentos en que no vamos a poder y entonces sí tenemos que rendirnos. Caray, me acabas de decir que aprender a no rendirnos, pero va a haber momentos en los que sí nos vamos a rendir. Sí, pero no derrotarnos. ¿A qué me refiero? A que tenemos que aprender a reconocer cuando nosotros no podemos hacer las cosas y debemos de depender de alguien. Y debemos de depender de él. Y esa parte es la más difícil de todas. ¿Por qué? Porque humanamente yo lo puedo todo. Humanamente, no, sí, si se necesita, yo veo cómo lo hago, cómo me muevo, cómo consigo, yo lo hago. Y cuando no, cuando ya no se puede, ¿qué hacemos? Buscamos a quien sí puede. Y yo creo que no tendríamos nosotros la necesidad de llegar a ese extremo de hasta aquí llegué, porque sabemos que desde el principio hay alguien que nos puede ayudar, nos puede guiar y nos puede llevar por el camino. Esa es la condición humana. Pero pero la pregunta era, ¿cuál era la necesidad de llegar a esa resolución de, bueno, ok, ya, toma tú el control? Si desde antes se lo podías haber entregado. A eso me refiero. Sí, a veces tenemos que aprender que nosotros no podemos hacer las cosas y nos va a pasar, ¿eh? Pero el ideal es que antes de que sepas que no puedes, ya tú estés pidiendo ayuda. Eso es muy difícil. Reconocer el hágase tu voluntad, porque a veces la voluntad de Dios va en contra de todo lo que tú quieres. No, Jessy, ¿no? Este, mm, yo sé que tu voluntad es perfecta, pero lo que no quiero es que tu voluntad me haga llorar.
Dice mi cuñada, dice mi suegra que mi cuñada dice, yo sé que le dice a Dios, yo sé que tu voluntad es perfecta, pero que tu voluntad no me haga llorar. Bueno, y sí, es parte de algo, ¿no? Ya para terminar esta parte de la lectura, híjole, nosotros, ah, ¿cómo decirlo? A veces, muchas veces, eh, vamos a pensar que la oración, a orarle a Dios, va a arreglar nuestros problemas, va a transformar nuestras vidas. Es más, se ha dicho que la oración es poderosa, pero realmente quien es poderoso es Dios. Y la oración no cambia tu vida, la oración cambia tu corazón. La oración te acerca a Dios. El decir palabras, 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 no van a cambiar tu vida. Lo que va a cambiar tu vida es Dios y eso, la forma en que tú te acerques a Dios cambia tu corazón. Eso es algo que estamos tratando de nosotros de aprender. Y bueno, aquí termina esta parte del estudio. La verdad es que nos faltaron algunos versículos todavía. No sé si la próxima semana vayamos a continuar con el 23, pero si continuáramos con el 23, creo que sería un buen ejercicio concluir los que tenemos pendientes ahorita y seguimos con nosotros. Entonces, abramos nuestros micrófonos y aquí nos despedimos.